Bendición, amados. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes a través de este tiempo. Queremos bendecirles de parte del Señor y que juntos podamos revisar las Escrituras y hacer este viaje a través de la palabra en lo que el Señor habla y tiene para nuestras vidas en este tiempo. Y estamos queriendo compartir con ustedes en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa, en Colosenses, capítulo 2, haciendo memoria de esta ciudad de Colosas, en un lugar que se convirtió en un lugar obligatorio de paso, una ciudad pequeña en aquellos días en los que Pablo comparte hacia esta iglesia. No fue fundada por él, presumiblemente por Epafras, quien la fundó, pero Pablo luego tiene mucho que ver en el desarrollo de esta ciudad que está ubicada en Asia Menor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de poder estar nuevamente con ustedes haciendo y revisando la palabra de Dios y el beneficio que tiene para nuestras vidas también. El poder crecer en medio de este tiempo en el que escuchamos tantas cosas, tantas ideas, planteamientos que surgen en medio de la confusión que algunos tienen respecto al momento que pasamos, el virus, la pandemia. En medio de todo queremos decirle: Dios está con nosotros, pero es importante que sepamos que Dios está con nosotros, no ahora, siempre ha estado con nosotros. Y la palabra de Dios se renueva, la palabra de Dios nuevamente nos lleva al conocimiento y a la reflexión que nosotros debemos tener en el Señor. Y quiero invitarles a que busquemos en Colosenses capítulo 2 y poder ver juntos la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Dice así en Colosenses capítulo 2, leo desde el verso 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice el apóstol Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En estos momentos de la historia en lo que la iglesia está surgiendo, inmediatamente comienza ese nacimiento de la iglesia. También la iglesia empieza a ser amenazada, atacada por ideas, por conceptos. Estamos hablando de una ciudad y en un tiempo donde ahí en Colosas se mezclan los elementos judíos, griegos, frigios en la población, estableciendo o preparando el ambiente para lo que sería el gnosticismo, una filosofía que alejaba al hombre de Dios para poner su confianza en sí mismo, donde la fuente de la revelación era limitada para algunos y donde parecía que los pensamientos humanos y la sabiduría del hombre eran las que podían alcanzar de alguna manera la salvación. Y Pablo escribe a la iglesia para hacerles entender que en Cristo estamos completos, que en Jesús está nuestra respuesta y que no hay nada fuera del Señor. Dios es el Señor de todas las cosas. Y cuando escribe esta carta en el capítulo 2, aquí en el verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, apela a la unidad, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. En el capítulo 1 habla de la oración, el deseo de Pablo de que el espíritu de sabiduría y de revelación fuera establecido en la vida de esta iglesia, de estos creyentes. Ahora nos dice en el capítulo 2, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría del conocimiento. No es que están escondidos de nosotros, sino que estuvieron escondidos para nosotros,
Lo que Pablo nos está diciendo, en la deidad de Jesús, en la divinidad del Señor, ahora nos son revelados las cosas que estuvieron ocultas. En Dios alcanzamos conocimiento, sabiduría y revelación en el Espíritu. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos volcarnos a Él, volcarnos a esa revelación que hay en ese conocimiento y ese entendimiento espiritual que alcanzamos nosotros en Cristo Jesús. Y de alguna manera ser consolados también frente a las presiones, frente a los temores, frente al razonamiento humano que nos rodea. El Señor nos imparte en esta hora consolación a nuestros corazones por su palabra y también por la unidad del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la riqueza del pleno entendimiento que hay en el Señor. Y lo que estaba sucediendo también es que las ideas griegas, con ese razonamiento lógico griego, las ideas judías y los conceptos judíos que estaban impregnados en toda la sociedad de Colosa, de alguna manera aquellas personas cuando llegan al Señor, llegan a Cristo, reconocen al Señor, pero han sido impregnados de un estilo de pensamiento y de conducta. Y Pablo está escribiendo a la iglesia ahora, no solo por lo que está sucediendo en medio de ellos en esa sociedad de Colosas, sino también lo que está sucediendo dentro de la iglesia, porque el razonamiento de los hombres de sus días parecía estar aún dentro de la mentalidad de esos nuevos creyentes en esta iglesia de Colosas. De ahí que Pablo nos habla de que podamos entender que estamos completos en Jesús. De Él viene nuestra fortaleza y viene nuestra fuerza. Jamás el hombre podrá darnos la salvación que nosotros necesitamos y buscamos, solamente en Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Repito, no están escondidos de nosotros, sino que fueron escondidos para nosotros, esperando por nosotros. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y eso nos invita a nosotros el día de hoy también poder revisar, amados, qué estamos escuchando y qué estamos viendo, qué corrientes estamos siguiendo, a quién le prestamos atención, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Eso hace la palabra de Dios, no el razonamiento humano que se va amoldando al deseo del hombre, se va amoldando a los intereses del hombre. No así la palabra de Dios, sino que nos muestra el camino seguro y sabio que Dios ha preparado para nosotros. Ahí está la invitación, pueblo del Señor, acercarnos a Él, a su palabra, a su entendimiento. Y en la medida que nosotros desarrollamos nuestra devoción a Dios, ese crecimiento espiritual que nos permite Dios, amados, vamos a ir alcanzando también revelación, sabiduría, entendimiento, y vamos a poder estar preparados frente a las acechanzas de aquellos que engañan con palabras persuasivas. Nuestro conocimiento viene de Dios, nuestra sabiduría viene de Dios, nuestra revelación está en Cristo Jesús. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, como hoy también, amados. No solamente el apóstol Pablo, sino que creo que todos los pastores hoy día estamos muy presentes también con cada pueblo que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, a quien hemos de dar cuenta también a Dios por ese pueblo que ha puesto en nuestras manos. Y creo en lo que estoy diciendo, amados, que me uno al sentir de todos los pastores en este momento, que estamos, aunque para algunos estemos ausentes, amados, físicamente,
en el Espíritu, hoy nosotros también estamos presentes con ustedes y velando delante de Dios en oración por ustedes en este tiempo, y que el Señor nos ayude a todos a salir adelante. Y creo que Pablo, en medio de la condición y la realidad que estaban viviendo en esa ciudad, la iglesia del Señor en Colosa, ahora Pablo muestra su interés, así como oramos a Dios por ustedes cada día. No obstante, en espíritu estoy con ustedes, dice el apóstol, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y es lo que hoy nos permite ver esta circunstancia. Aquella palabra que ha sido sembrada al pasar de los años, hemos estado viendo el desarrollo también de esa palabra en la vida de cada uno de ustedes. El cómo pueden enfrentar circunstancias ahora tomados de la mano del Señor, creciendo en su gracia aún en medio de la situación, aún en medio de la condición que estamos viviendo el mundo entero. Podemos ver a una iglesia creciente, una iglesia que florece, una iglesia que se fortalece, una iglesia que anhela al Señor y el estar en su presencia. Por eso les bendecimos en el nombre del Señor y les animamos a seguir creciendo en el conocimiento y la revelación de nuestro Dios. Dios nos está mostrando, amados, que en Él somos fuertes, que su Espíritu Santo nos fortalece en los tiempos de dificultad. Nos invita a tomarnos de Él, de su mano, de estar aferrados a nuestro Señor. Bendito sea Dios, que en medio de las circunstancias nos hace entender no solo que está con nosotros, sino que ahora vemos también en qué punto hemos estado con el Señor. Bendecimos al pueblo de Dios por esa firmeza y por esa fortaleza que han demostrado en este tiempo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él. Ha llegado el momento. Este es el momento de andar en el Señor, de ser fortalecidos en Él. Y como dice Pablo en el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él. La invitación a echar raíces en el Señor. Y no en las fábulas, no en la sutileza del engaño de algunos, sino en su palabra, su bendita palabra. Arraigados en esa revelación de esa deidad, de esa divinidad de nuestro Dios, de que fue capaz de morir por nosotros, que fue capaz en el Padre y por el Espíritu Santo de resucitar de entre los muertos y llevar cautiva la cautividad, presentarnos delante del Padre primero a sí mismo, con esa ofrenda que llevó de su propia vida, para que ahora nosotros podamos acercarnos al Padre, a ese trono de la gracia, para hallar bendición y respuesta también en este tiempo de necesidad. Dios ha preparado el camino a través de Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, arraigados, y ya no solamente echando raíces de Él, agarrados de Él, sino también sobreedificados en Él. O sea, que sigamos edificando sobre esa base, sobre esa plataforma, sobre ese fundamento que hemos recibido en el Señor. No es tiempo, amados, para prestar oído a otra cosa, sino arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, sirviendo a Dios, sirviendo a los hombres. Y dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque hemos recibido la palabra de Dios y hemos establecido un fundamento, y ese fundamento seguro está en Cristo Jesús, la roca inconmovible de los siglos. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Y si tenemos al Hijo, tenemos la vida eterna. Y si tenemos a Jesús, tenemos la esperanza gloriosa de los hijos de Dios y de la manifestación del reino de los cielos en medio de cualquier adversidad. Y vosotros estáis
Dice el verso 10, completos en Él. Nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. El Señor está por encima de todo. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Jesús está por encima de todo. Jesús no tiene limitaciones. Aunque no lo vemos físicamente, entendemos en el Espíritu y en la fe que hemos depositado en su palabra y en su obra, que el Señor no nos dejará solos, que Dios está con nosotros, que en Él está segura nuestra provisión y nuestra victoria. Así, amados, que es tiempo de fortalecernos en la fe, arraigados en Él y sobreedificados en nuestro Señor, porque nos declara también que estamos completos en Él. No en las filosofías de los hombres, no en las ideas de los hombres, no en los conceptos de nuestra sociedad, sino que nosotros estamos completos en Él, en el Señor. Y está sobre todo principado y sobre toda potestad, sobre toda fuerza del maligno. El Señor ha vencido y nos ha dado victoria. Nuestra victoria está segura en Cristo Jesús. Y esta es la victoria, dice la palabra, que ha vencido al mundo: vuestra fe. Y si nosotros crecemos en Él, en nuestra fe depositada en Él, amados, tenemos la victoria segura sobre este mundo, sobre cualquier situación que nos toque vivir y enfrentar en este tiempo. Y en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que lo que pesaba en nuestra contra, todo lo que nos era a nosotros limitante, impedimento, Jesús lo clavó y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Es el reconocimiento escrito de una deuda. Eso es lo que es el acta, una obligación o una sentencia de culpabilidad. Eso que pesaba contra nosotros, Cristo lo clavó en la cruz. Y al clavarlo en la cruz, al pagar tal precio por cada uno de nosotros, amados, dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y si usted puede alabarle, amados, en esta hora, alábelo y glorifique el nombre del Señor, porque Dios ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas y nos invita, amados, a estar cimentados en Él. Nos invita a estar fortalecidos en Él y nos invita a que nuestra fe pueda seguir creciendo, porque ha sido puesta en nuestro Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo, que es Cristo. Cristo es el cuerpo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahí está la invitación de nuestro Señor a ser fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Y de la manera, amados, que hemos creído, andemos en Él. Es tiempo, amados, de mostrar a este mundo nuestra fe. Ha llegado el tiempo de mostrar a este mundo el Dios que nosotros adoramos, el Dios a quien hemos rendido nuestra vida. Jesús pagó el precio, Jesús nos libró del presente siglo malo, Jesús nos ha librado de la condenación eterna,
Jesús ha triunfado sobre las potestades y los principados, y al estar junto a Él, nosotros hemos vencido y hemos triunfado con Él, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz, porque el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos esperanza, para mostrarnos, amados, un nuevo tiempo. Creemos en el Señor, y que sea este tiempo la oportunidad de seguir creciendo y fortaleciéndonos en el Señor. Dios está con nosotros. Y recordemos, amados, si creemos que ahora hemos conocido, aún no hemos terminado de conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. De allí la invitación a seguir creciendo y seguir alcanzando conocimiento, sabiduría y revelación en Él por su Espíritu. Amados, y una vez más, seguimos creyendo en el Señor y declarando que en Dios siempre hay algo más. Padre, honramos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad, oh Dios, que nos das de fortalecer nuestra fe en ti por medio de tu palabra y el tiempo que podemos tomar en oración también delante de ti, para que tu Espíritu Santo, Señor, venga y nos llene de su presencia y nos fortalezca, Señor, porque la fe, la esperanza, Señor, no viene de nosotros, sino que viene de ti. Y en medio de nuestras debilidades, tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda, nos levanta, nos sostiene y nos hace andar, Señor. Estamos confiando, estamos creyendo que de ti viene nuestra victoria. Nos estamos preparando, Señor, como iglesia también, y en medio de las circunstancias queremos reconocerte y declarar a todo hombre que tú eres el Señor, que tú eres el Redentor, el Salvador, que estás allí, Señor, esperando a todo aquel que se acerque a ti con los brazos abiertos. Seguimos escuchando, Señor, esa voz que nos dice: venga a mí todo aquel que está trabajado y cargado, y yo le haré descansar. Señor, te damos gloria y te damos honra. Oramos por cada familia, oramos por cada persona que en este momento está, Señor, participando de esta reunión, escuchando esta palabra. Señor, ministra sus vidas, ayúdale, fortalécele, y te pido, Señor, que te reveles a cada uno, que muestres, Señor, en cada uno esa sabiduría y ese entendimiento que viene por tu Espíritu Santo, esa revelación de ti mismo, Señor, a través de las Escrituras, y que podamos, Señor, ver y reconocer tu deidad, tu divinidad, tu grandeza, que no hay nadie fuera de ti, Señor, ni lo habrá. En este tiempo, Señor, te damos gloria y te damos honra. Permítenos seguir creciendo en ti y poder ver tu gloria cada día. Y aquellos que te han reconocido como Señor en sus vidas, Padre, que puedan seguir creciendo, que puedan arraigarse en ti, y que tu palabra en ellos, oh Dios, produzca un crecimiento y una madurez en el Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.